electrónicos. El tema que hemos escogido para este día le hemos titulado así: Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y aquí, ¿por qué hablar de este tema? Fíjense, hermanos, que es cierto, decía nuestro hermano José, dentro de la exposición de la lección, que, bueno, durante la pandemia se han dado muchas situaciones en las cuales hemos buscado nosotros el poder estar cerca de nuestro Dios, pero también creo que aquí se ha dado una situación múltiple en varios sentidos. Es decir, es cierto, estos medios electrónicos pueden ser una forma en la cual se puede predicar el evangelio, se pueden llevar la palabra del Todopoderoso a otras almas que así lo necesiten, pero también nos hemos percatado de un proceso que se ha dado en algunos momentos, el cual lamentablemente provoca que quienes ya conocemos al Todopoderoso, quienes ya somos parte de la iglesia, quienes ya hemos sido alimentados por esta doctrina, resulta ser que nos metemos en una dinámica lejos de ascendente y de crecimiento y de mayor cercanía para con nuestro Dios, en el sentido contrario, o esto no necesariamente a través de lo de la pandemia, sino que se han mezclado diferentes elementos y diferentes circunstancias, y que a lo mejor en nuestra vida por alguna situación venimos o veníamos ya en una forma descendente en buscar el camino de Dios, y por lo tanto pues era necesario el poder realizar este ejercicio que hoy vamos a platicar en torno de que hoy es tiempo, hoy es la oportunidad. Miren lo que dice Isaías, capítulo número 55. Yo lo estoy proyectando aquí en la pantalla, pero me encantaría que quienes nos estén acompañando, de verdad lo siguieran en sus Sagradas Escrituras. Si por alguna razón no pudieran leerlo en las Escrituras, bueno, aquí está la pantalla, pero pues insistimos, lo ideal siempre es apegarnos a lo que tenemos ahí en nuestras manos, que es en este caso la palabra del Todopoderoso. Isaías 55. Y miren lo que dice aquí: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ven qué hermosa frase que se presenta aquí, deseo de parte de nuestro Dios, porque nos está presentando una situación en la que tal vez muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta, pero que nos encontramos justamente en este sentido. Esta crisis económica, esta situación que se está dando, provoca que a lo mejor no haya mucho dinero, no haya mucha economía y demás situaciones, pero claro, aquí se está refiriendo al sentido espiritual, aunque también en el otro sentido, pues entendemos que a veces las limitantes económicas provocan que la gente pueda estar un poco inquieta porque ¿de dónde sale para poder llevar a cabo todo eso? Bueno, si esa necesidad física la pudiéramos transportar al sentido espiritual, nos daríamos cuenta de que en muchas ocasiones nosotros, aunque quisiéramos, no podemos comprar algo. Y hay ocasiones que cuando tenemos, no compramos. ¿Se han fijado de eso? O sea, es muy curioso. Mientras hay personas que a lo mejor tienen mucho oportunidad de comprar algo, pero tienen tanto dinero que no lo compran. ¿Por qué razón? No tienen tiempo, no se dan oportunidad. Vaya, vamos a transportarlo en este caso a las cosas de Dios y al sentido de lo que venía haciendo antes de lo de la pandemia. Había muchos hermanos que de verdad económicamente su trabajo les permitía que vivieran, voy a decirlo así, cómodamente, pero resulta ser que pues no podían llegar a la iglesia, no les daba tiempo. Y en ese sentido, bueno, aunque se tenía, no se podía, pero también está la otra situación, que el que tiene necesidad, de pronto dice, bueno, en lugar de irse a la iglesia a buscar el camino de Dios, pues resulta ser que no quiere comprar. ¿Por qué razón? Algo le provoca que no. Antes de eso, es que estoy buscando trabajo, es que estoy buscando aquí. E inclusive en el tiempo presente, ahora sí, tiempos de la pandemia, resulta ser que hay hermanos que pues están deseosos del camino de Dios, pero pues se levantan a las 12. Hay hermanos que de verdad como que no se conectan, y uno, ¿por qué no se conectó, hermano? No, es que así no me gusta, no me sabe, si no estoy en la casa de oración. Oye, pero cuando estaban abiertas las casas de oración tampoco te presentabas. Entonces, como que es una cuestión muy curiosa, pero aquí habla de los sedientos, de los que están buscando el camino de Dios, de los que tienen, y sobre todo porque lo que estamos leyendo es que es tiempo de buscar a Dios.
más que nunca, más que bajo cualquier circunstancia, este es un momento de buscar a Dios, y aquí lo vamos a plantear en diferentes escenarios. El que ya conoce la palabra de Dios, el que no conoce la palabra de Dios, porque la lección específicamente está hablando, y por eso lo poníamos en el mapa conceptual, del ciclo en el cual nosotros ya te alimentaste, ya te nutriste, ya conoces el Evangelio, ya te estás transformando, y parte de esa transformación implica que compartas lo que hoy estás conociendo. Pero resulta que en este caso ese sería el ideal, lo perfecto, lo idóneo. Pero hay varios escenarios. Aquel hermano que conoce y que la va, vamos a decirlo así en términos muy mexicas, así muy de nosotros los mexicanos, la va capoteando, ¿no? Que significa que sí y no, que sí es de la iglesia y no es de la iglesia. Hermanos, es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo de estar atentos. Es decir, tenemos a personas que no conocen, a los que conocen y lo viven, y a los que conocen y no lo viven. Serían por lo menos 3 escenarios que podíamos plantearnos en ese sentido, y entonces vendrían varias preguntas. Ponemos aquí en la pantalla que tal vez nosotros nos hemos puesto a pensar en diferentes problemas que estemos pasando por nuestra vida, o tal vez inclusive por las circunstancias actuales de las que estamos viviendo, nos encontramos en ese sentido deprimidos, es decir, en una situación pues lamentable, triste, llorando, y a decir llorones, bueno, tal vez sería la palabra correcta, pero estamos ahí como que sufriendo por las circunstancias actuales que estamos viviendo, y no nos percatamos de lo que está sucediendo. Fíjense aquí nada más, estas son estadísticas que recopilé hace cierto como un mes y medio, y que nos dice así: salud mental de mujeres, jóvenes más vulnerables en la pandemia. Pero aquí se pone el paralelo porque vienen siendo de mujeres y de hombres. Y aquí quiero que lo vean. Es el porcentaje de la población que enfrentan problemas. Y vean nada más las circunstancias. Y aquí está hablando de problemas de salud mental. Es que con toda esta situación de la pandemia, ahora sí, enfocándonos específicamente en la pandemia, fíjense que se ha dado esta situación. Y vean cómo la problemática pone aquí mujeres 70%, hombres 52%. No es exclusivo de uno y de otro. Pero fíjense aquí, de cada 2 hombres, uno está padeciendo esto, de que las mujeres, por lo que está padeciendo ya problemas de salud mental, no necesariamente quiere decir que entraron en locura, no es eso, sino que ya están con algún tipo de problemática en su mente, que ya no se sienten cómodos por diferentes circunstancias, y aquí vemos 7 de cada 10 mujeres están padeciendo eso. Eso es tremendo, son datos muy fuertes. Reducción de horas de trabajo, en el caso de las mujeres, vean cómo inclusive ha sido un porcentaje mayor, 66 contra el 55% de los hombres. Incremento de las labores domésticas a raíz de la pandemia, 63% en el caso de las mujeres, 54% en el caso de los hombres. Se ha dado eso. Y también la disminución de capacidad de ahorro e inmersión del capital. Fíjense, es curioso, estamos en la casa, por consecuencia se tendría que estar ahorrando en muchos sentidos, y no necesariamente se ha dado eso, sino que ha venido un incremento en cuestión de gasto, en cuestión de las mujeres del 35% más, y en cuestión de lo que vendría siendo el hombre 31%. Es decir, se vinieron a incrementar más los gastos, y aunque en términos reales no se han incrementado algunas cosas como la luz, a lo mejor lo que vendría siendo algunas otras circunstancias han aumentado, porque estar en casa pues provoca que se despierten otro tipo de gastos, y eso provoca un círculo vicioso en cuestión de que estamos preocupados de que hay poco trabajo, hay poco dinero, y los gastos están incrementándose, provocan de verdad mucho estrés y provocan muchas situaciones, y es ahí, es justamente bajo estas circunstancias, es ahí en este instante en el cual tendríamos que hacernos el planteamiento, y regresamos a Isaías capítulo 55, versículo número ahora el 2. Ya vimos que este llamamiento está siendo para los sedientos, los que necesitamos de Dios. Porque si estás pasando por problemas de lo que sea, la respuesta siempre va a ser Dios.
Una de mis hermanas, y ahorita me aprovecho, me aprovecho para recordar, hace unos meses, recordarán, a lo mejor no lo supieron, aquí en los concursos que luego organizan David y Miguel Victoria, en Letras de Vida, por ahí en las noches estaban haciendo eso del el rivalito más quito. ¿Cómo era la palabra? Sí, creo que sí era así, ¿no? El rival más kit. Bueno, por ahí invitaron a mi hija, entonces mi familia y una de mis hermanas estaba bien atenta y vio el concurso en donde estaba Ámbar, y de pronto escuchó o tenía ese versículo en el que, pues la respuesta siempre es Dios. Y entonces me decía, cuando se equivocó Ámbar, y ella en lugar de que, y le preguntaron esto, pues ella debió haber dicho esto, Dios. Y entonces, hermano, ¿está mal? No. Dios siempre es la respuesta correcta. Y entonces estaría bien, ¿no? La idea, Dios siempre es la respuesta. Bueno, si estamos pensando que Dios es siempre la respuesta bajo cualquier circunstancia, tendríamos que darnos cuenta que es cierto, se están pasando por diferentes circunstancias. Hermano, alma nueva, que estás conociendo el Evangelio, debes entender que Dios es la solución. Hermano, que ya conoces el Evangelio, que por alguna razón no te has convencido de lo que Dios está diciendo, es momento de que empecemos a ver que las cosas tienen que cambiar. El paradigma de cómo llevamos nuestra vida tiene que evolucionar en muchos sentidos, porque aunque creamos en el Evangelio y digamos que sí está bien, sí debemos de guardar los mandamientos y debemos de estar aquí atentos y creemos que el sábado y creemos que Jesucristo murió en miércoles y resucitó, falta algo que es muy importante. Versículo número 2 de Isaías 55. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y en vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien y deleitaráse vuestra alma con grosura. Vean, hay que enfocarnos realmente en lo que necesitamos, hay que enfocarnos realmente en lo que es importante en nuestra vida. No confundamos lo urgente con lo necesario, no confundamos una cosa con la otra. Hay que definir exactamente qué es lo que requieres en este momento. Versículo 3, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a la gente que no conociste, y las gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y aquí viene la esencia del tema, el versículo que da la esencia al tema que estamos viendo el día de hoy. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios quiere que nosotros le vayamos a buscar. Estas circunstancias, es más, inclusive la misma pandemia que nosotros estamos enfrentando, estas circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo, son para poder encontrar a Dios. Yo creo que hay muchas personas, y díganme si estoy equivocado, yo creo que hay muchas personas que conocemos el Evangelio, pero no necesariamente conocemos quién es Dios. A ver, hermanos, ¿se está contradiciendo? No, me refiero que hay momentos en los cuales nosotros conocemos esos misterios de la doctrina, pero no vivimos la palabra de Dios. Y al no vivir la palabra de Dios es equivalente a no conocer a Dios. Porque para conocer a Dios necesitas realmente vivir ese evangelio, y por eso habla de esa necesidad que debería de existir en nosotros. Es decir, hoy tendría que ser el momento en el que tendríamos que estar hallando, es decir, teniendo un encuentro con Dios, teniendo contacto con Dios, es decir, estando realmente en una cercanía con el camino de nuestro Dios, y ya no nada más de oídas. Hay una frase que seguramente ustedes la han escuchado: no es lo mismo conocer el camino a andar por el camino. Y eso es muy cierto, hermanos. No es lo mismo de que de oídas, dice el sabio Job, me permito decirle sabio por la cuestión de la sabiduría espiritual que nos comparte, porque él justamente lo dice así: de oídas te había oído. Es decir, muchos de nosotros hoy, de los que estamos participando en esta transmisión, de los que estamos escuchando hoy el Evangelio, somos cristianos de teoría.
Somos cristianos en cuestión del papel o a lo mejor una cuestión inclusive así como de logotipo, ¿no? Somos de la iglesia de Dios y lo tenemos así impreso en playeras o lo tenemos impreso a lo mejor en una cadenita o lo tenemos... Es la idea que tenemos. Pero una cosa es realmente esa parte teórica a la práctica. Y en ese sentido, cualquiera que sea el área en la cual nosotros nos desenvolvamos, cualquiera no es lo mismo la teoría a la práctica. Ni en la música, ahí nuestro hermano Pepe me dirá si estoy equivocado, no es lo mismo que sepas mucha teoría y no lo puedas practicar, no es lo mismo que lo sepas en historia, no es lo mismo que lo sepas en ingeniería, en cuestión de, es que tienes que hacer este sistema y lo tienes que hacer, tienes que pasar esto, aquello otro. No es lo mismo saber cosas en teoría a tenerlas en la práctica. Pero lo que sí nos debe quedar muy claro, y por eso aprovechamos la imagen que estamos proyectando, es que Dios está en todos lados cerca de nosotros. Yo me atrevo a pensar, y esto es algo que he venido sosteniendo durante tiempo atrás, desde que estamos en este sentido de la pandemia, yo me atrevo a pensar que Dios nos está queriendo decir algo a nosotros individualmente, pero también como iglesia. Como iglesia, algo nos quiere decir nuestro Dios, que algo ha faltado y que no hemos puesto atención. Algo no hemos hecho en cuestión de realizar la tarea de manera adecuada y en ese sentido creo que tenemos una deuda, pero Dios está en todos lados y nos está hablando de todos lados porque Dios es un Dios de disciplina, es un Dios de orden, es un Dios de amor, es un Dios de todo lo que se mencionaba en la lección, pero aquí lo importante es darnos cuenta, Dios no está lejos de nosotros. El que está lejos somos nosotros. Somos nosotros que por alguna razón lamentable nos hemos apartado del camino. Ay, es que no se acaba lo de la pandemia y como no voy a la casa de oración, sinceramente, yo mejor me voy a otros lados. Y ya se van y está con los amigos. Y yo les comentaba el caso de algún hermano que me decía, como no está en la casa de oración, como no abre la casa, que hermanos, cuánta fe le hace falta al ministerio. Como no abren la casa de oración, yo me voy a trabajar. O sea, déjenme hasta hago un acercamiento. O sea, ¿cómo es posible? Como no está abierta la casa de oración y como tú sabes que el sábado es el día del Señor y como no la abren, tú te vas a trabajar y dices, es que el ministerio no está fortaleciendo mi fe. Pues entonces, ¿dónde está el lío? Porque queriendo y no, por lo menos en esa alternativa se te está presentando algo para que puedas estar cercano a Dios. Ah, no, pues es que así no me sabe, prefiero irme al trabajo. Hermano, es que te estás alejando. Tú eres el que se está alejando de Dios. Tú eres el que está viviendo con esa distancia de Dios. Tú eres el que está viviendo en ese sentido distante del Eterno. Y por eso me regreso y vuelvo a repetir los escenarios. No es lo mismo el alma nueva al que yo le voy a decir, mira, este es el camino de Dios, acércate, conoce de Dios, mira lo que te está presentando el Señor porque te quiere rescatar. No es lo mismo eso a la parte en la que alguien ya conoce el Evangelio y que yo creo que muchos, la gran mayoría de los que siguen esta emisión y la gran emisión de todos nuestros hermanos que están compartiendo a través de diferentes medios, lo hacen porque pues conocen la palabra. Y tanto es así que inclusive hasta el hecho de llevar las cosas similares, lo más parecido a como se hace en la casa de oración, es lo que provoca el hecho de que, es que así sí me siento como si estuviéramos en la iglesia, cuando realmente hablar de Dios es lo que te tendría que estar provocando que te sintieras en comunión con Dios. Eso es lo que tendría que estarte provocando. Pero en este caso y en muchos de los que estamos viendo, lamentablemente el problema que tenemos es de que nosotros queremos hacer a Dios a nuestra medida y nosotros no nos queremos sujetar a lo que Dios está diciendo. Es decir, la medida que Él establece y por lo tanto no estamos siguiendo eso. Y por eso es que el llamado, de acuerdo a los versículos que estamos leyendo, me parece muy importante. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Hoy es un momento de buscar a Dios. Hoy es el instante en el que podemos darnos esa oportunidad para poder estar en comunión con el Eterno. Y por eso es muy importante que nosotros estemos en esa situación de certeza de que este es el camino, pero hay que buscar el camino. Dice el versículo número 7, hay que vivir el camino, hay que dar los pasos en este sendero
que lamentablemente a lo mejor está oscuro, a lo mejor está complicado, pero tenemos que aprenderlo a vivir. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjense lo que nos está presentando. Hay que dejar nuestro mal camino, ese camino de pensamientos inicuos, de pensamientos impropios que nuestro hermano José resaltaba en la lección y que yo hago hincapié en ese sentido. Y ahora busquemos el camino de Dios, dejemos las cosas impropias y hoy estemos bajo esa idea de que debemos tener ese contacto con el Dios alto. Por eso es que vamos a hablar de formas de tener esa comunión con nuestro Dios. Vamos a hablar de formas de cómo lograr que nosotros hoy, ya persona que conoces el Evangelio, persona que sabes la doctrina, tengas comunión con el Dios Todopoderoso. Tengas esa comunión. Y para lograrlo, hallar a Dios, tener un contacto con Dios, se necesitan realizar varias cosas que tal vez las estamos olvidando y que en un momento dado las hemos pasado tal vez como una obviedad o como una situación muy, muy común y que lamentablemente es importante que las retomemos. No lamentablemente el hecho de volverla a hacer, pero sí lamentable el hecho de que los hayas dejado de hacer y que hoy lo tengas que despertar y darte cuenta. Eso es muy, de verdad, muy bendecido. El hecho de que hoy se te recuerde, tú conoces, tú sabes cuál es el camino, tú sabes lo que yo te estoy pidiendo. ¿Por qué necesitas una pandemia para que despiertes y te des cuenta de todas estas cosas? ¿Por qué necesitas que te sacuda? ¿Por qué necesitas, y perdonen hermanos, perdonen, por qué necesitas que inclusive te tenga que mover en tus sentimientos más profundos para que te des cuenta de que te estás equivocando? ¿Por qué necesitas que fallezca alguien en tu casa? Y díganme si estoy equivocado, que en muchos casos lamentablemente tuvo que fallecer alguien para que dijéramos, hay que buscarle las cosas de Dios. Y no lo digo en ningún sentido negativo. En mi casa ha pasado eso y lamentablemente ha sucedido. Y bueno, pues es la voluntad de nuestro Dios. Y por eso es que decimos, ¿qué está pasando con nosotros? Que necesitamos que este tipo de situaciones se sacudan, te sacuden, te estén golpeando, para que despiertes y digas, es cierto, busquemos a Dios, porque este es el momento. Yo no sé mañana. La verdad es que yo estoy muy preocupado por lo que venga a suceder mañana y no en una cuestión de domingo 30, no, sino más bien del mañana. Y es que por varios indicadores científicos, varios indicadores científicos sociales, varias indicaciones, los tiempos que vienen, bueno, y eso sumando, por supuesto, la palabra de Dios, los tiempos que vienen son muy difíciles, van a ser muy difíciles. El alimento cada vez vendrá a ser más escaso y eso queriendo y no, habiendo escasez de alimento, hay mucho conflicto bélico. Y van a ver ustedes, las cosas se van a venir empeorando a nivel global por varias circunstancias que se están dando. Claro, tal vez todo perfilándose para lo que Dios quiera, pero independientemente del futuro, que yo creo que es importante así como que plantearnos y decirnos, hoy de veras si se vienen cosas difíciles, lo más complejo que hoy tenemos es el presente. Y en el presente, si tú tienes el conocimiento de Dios, pero sientes que has perdido comunión con Dios, si tú sabes cuál es el Evangelio y tú sabes lo que el Señor está reclamando, tal vez es un instante para que hoy tú también encuentres a Dios. Vuelvo a repetir el caso de Job. Este personaje conocía quién era Dios, pero tuvo que pasar por todas esas aflicciones, por todas esas problemáticas tan complejas como perder sus hijos, su familia, perder también su dinero, perder toda su hacienda, perder todo. Tuvo que pasar por todo eso para terminar diciendo, ahora sí sé quién eres tú, Señor. Por eso es que 3 cosas profundas son las que vamos a analizar, 3 situaciones muy importantes para que en nuestra vida podamos tener ese reencuentro o hallar a Dios como es Él en este instante. Vamos con el primero. Lo primero que vamos a ver es platica profundamente con Dios. Hermanos, es importante que nosotros nos demos tiempo para estar orando. Es importante que nosotros caigamos de rodillas y estemos platicando con el Dios Todopoderoso.
Es importante que nosotros estemos en comunión con Él a través de la oración. Es importante que nosotros nos demos cuenta de ello. ¿Y para qué citar los casos de los que nosotros conocemos muy bien como David? ¿Para qué recordar los casos inclusive del rey, de Daniel, de David, de esos personajes, del mismo Jesucristo, del mismo Jesucristo? Padre, si es posible, pase este vaso sobre mí, pero no se ha hecho mi voluntad sino la tuya. Vamos a ver un caso, vamos a ver ahorita, porque insisto, todos estos son casos muy hermosos, muy bonitos, pero que nos provocan que nosotros estemos como buscando a Dios, que estemos conscientes de que es necesario el hecho de que nosotros podamos estar en esa búsqueda constante del Eterno y podamos tener esa cercanía con el Todopoderoso. Y aquí, en ese sentido, pues es necesario que recordemos algunos de esos casos emblemáticos, muy importantes que aparecen en las Sagradas Escrituras y que hoy los necesitamos tener presentes para recordar la importancia de lo que Dios nos da. En el libro de Daniel, en el capítulo número 3, aquí se menciona el caso de 3 jovencitos que tuvieron el problema de que, bueno, vamos a leer algunos versículos solo para que nos demos cuenta del problema que se estaba viviendo en ese instante. Capítulo 3, y dice el versículo número 3. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes, los capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado por el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esta historia es muy interesante porque aquí encontramos a una situación compleja. Hoy por hoy, con todo en la pandemia y con toda esta problemática que estamos viendo, a nadie, y lo digo con conocimiento de causa, en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, que es donde está nuestra iglesia, a nadie se le ha prohibido predicar el Evangelio, tampoco escuchar el Evangelio o vivir el Evangelio. A nadie. Ni tampoco se nos ha obligado el hecho de que tengamos que seguir tal o cual imagen o se nos haya impuesto un culto. Nada de eso. Nada. A nadie. Se nos ha dado la libertad de seguir predicando nuestro evangelio o lo que nosotros consideramos que es el evangelio en nuestros hogares, sí, sin problemas, por internet. A nadie se le ha bloqueado, a nadie. Nada de eso. Hoy tenemos esa libertad en una situación muy contrastante a lo que nosotros estamos leyendo. Porque en el caso de estos personajes que estamos viendo, era obligatorio rendirle el culto a la imagen que el mismo Nabucodonosor había levantado. Y tenían que seguir todo esto. Pero entonces ahí había, en lo que era Babilonia, habían 3 jovencitos. Y esos 3 jovencitos eran israelitas que habían sido transportados en la transmigración en aquel lugar. Y resulta ser que aquellos pues no quisieron obedecer lo que se les dijo. Y miren lo que les pasó. Versículo número 13. Entonces Nabucodonosor dijo con su ira y con su enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, a punto que fueron traídos estos varones delante del rey. Vean esta situación, son llevados, ahí están siendo presentados delante del rey para poder evaluar su situación, porque estaban enojadísimo el rey de que no estaban obedeciendo, y entonces los empiezan a incriminar. ¿Por qué no obedecieron? ¿Por qué no están atentos ni adoran la imagen que levanté? Y ellos empiezan a contestar: no, es que no es correcto, nosotros no creemos en ello. Es una situación muy diferente en ese sentido. Pero fíjense aquí lo curioso. Ellos no negaron lo que conocían. Ellos no hicieron lo contrario a la voluntad de Dios.
ellos entendieron que era un momento de ser más firmes, en la adversidad más firmes, más constantes, tener mayor comunión con Dios. Ellos entendieron que era un instante de buscar justamente al Eterno, de encontrarlo y de vivir lo que Él estaba pidiendo. Y entonces dicen, pues te vamos a lanzar, o les dice, te vamos a lanzar a aquel lugar. Y miren la respuesta de ellos, versículo 17. He aquí, nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Aquí miren, no se confundan, no váyanse a ideas de que, por eso mismo es que debemos de pensar en la casa de oración. Aquí no mezclemos la casa de oración y que otras circunstancias. Lo único que quiero que quede claro es que aquellas personas no traicionaron su fe, que eso es lo importante, no traicionaron su fe por las circunstancias, sino que fueron firmes. Y eso es lo que yo estoy cuestionando ahorita. Insisto, el tema sí puede ser para un alma nueva que diga, sí, encuentra a Dios, hoy puede ser hallado. Y también puede ser que la pandemia sea un llamamiento para esas almas nuevas. Pero para mí, en esta ocasión, en ese otro escenario que estaba planteando desde un principio, principalmente este tema es para quien ya conoce la palabra, pero que lamentablemente no ha encontrado el camino de Dios. Y aquí estamos viendo un contraste, porque estos personajes que estamos viendo, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ellos en el momento, pues están viviendo una situación muy compleja, y lo que hicieron, lejos de distanciarse de Dios, lejos de pasar por esa situación, vean lo que pasa. Vamos a leer versículo 19. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. O sea, mucho más fuerte lo que en ese momento se diera. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a los 3 personajes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del fuego ardiendo. Imagínense la escena en la que los toman y los arrojan. Imagínense ese instante en el cual se da esta situación tan compleja. Versículo número 22. Y porque la palabra del rey dábase priesa y había procurado que se encendiese mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Es decir, esas personas que los arrojaron, al momento en el que los arrojan, no sé si recuerden, cuando avientas algo a la lumbre, como que pareciera ser que te lanza le decimos flamazo, ¿no? Una llamarada se acerca a ti porque estás arrojando algo. Bueno, lo estás avivando el fuego. Se da esa situación, los avientan y los que los aventaron murieron. Y entonces ellos cayeron, dice el versículo siguiente, atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces ellos estaban diciendo, pues vean lo que comenta Nabucodonosor en versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse apriesa y habló y dijo a sus consejos, ¿no echaron 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron, ¿es verdad, oh rey? Entonces él dijo, Nabucodonosor dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijos de dioses, de los dioses. Debemos de buscar la comunión con Dios. Debemos de buscar la comunión con Dios. Hoy más que nunca la batalla es de rodillas. Hoy más que nunca la batalla es espiritual. Hoy más que nunca toda esa problemática que te encierra, así como hay hermanos que me están haciendo ver que sí hay muchas situaciones complejas que están atravesando en su vida. Eso sí es difícil por ahorita de la pandemia, pero lo principal es que todo eso lo sepamos hacer a un lado a través de la oración, de la súplica y de tener claro de que hoy es necesario caer de rodillas y hablar con Dios, pedirle a Dios su manifestación, pedirle que nos ayude y pedirle que no nos permita el que nos apartemos de ellos. Por eso es muy importante, y esto nos arroja a la segunda situación que deberíamos de estar viviendo. Reconoce las bendiciones que Dios te da. Hay que darnos cuenta, miren, de todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Yo les apuesto que como hijos de Dios estamos viviendo muy bendecidos,
muy bendecidos, llenos de todo lo que es la misericordia de Dios en estos tiempos difíciles, pero al fin y al cabo siendo bendecidos por muchos regalos que el Señor nos da. Habrá hermanos que a lo mejor pasaron por la enfermedad, pero no pasó a más toda esta problemática. Habrá hermanos que a lo mejor, bueno, independientemente de cualquier cosa, que el trabajo esté medio apretado y todo eso, pero que no se han quedado sin comer. Habrá hermanos que algo habrá sucedido que nos lleva a que veamos que tenemos esas bendiciones. En toda esta época, en todas estas circunstancias, Dios no te ha dejado. Dios ha estado presente y te ha permitido tener todos estos regalos, porque dice la Escritura, porque Él permite que su sol salga para buenos y malos, independientemente de cómo te califiques tú. El Señor te está regalando de sus bendiciones y te está permitiendo que tengas esa bendición y puedas tener todos esos ricos frutos que hoy puedes participar y tener, porque esas bendiciones, esos regalos que el Señor te está dando, son de verdad un encuentro constante que el Señor te está dando. Dios no te está abandonando, Dios te está auxiliando y por lo tanto el sentido y el pensamiento impropio de decir es que Dios no me está apoyando, Dios no me está auxiliando, Dios no está conmigo y por lo tanto entonces voy a buscar alguna otra alternativa y voy a buscar que el trabajo que voy. Hermano, está bien, todo tiene su tiempo y todo es necesario y es importante en tu vida, pero el camino de Dios, ese no lo puedes sustituir con nada ni nadie. El camino de Dios es para que hoy lo asumas, lo tomes y vayas por él. Así es que es muy importante que lo reconozcas, es muy importante que lo veas. Y eso, fíjense, provoca una serie de cosas muy importantes. Miren lo que nos presenta la palabra de nuestro Dios, Salmos 100. Miren, son salmos muy bonitos, pero que nosotros tenemos que tomarlos muy en cuenta, porque ahí está la palabra. Por eso es que yo les digo, no solamente, aquí la cuestión no solamente es que conozcas el Evangelio, porque lamentablemente creo que hay muchas personas que conocen el Evangelio, y tal vez yo sea el primero, pero tal vez el problema que tenemos no es de que lo conozcas, el problema es de que lo vivas. Y son, insisto, cosas diferentes. Y esa es la gran dificultad y es donde yo pido hoy que encontremos a Dios en nuestra vida. Hoy que estamos a punto justamente de seguir en esa búsqueda, es necesario que realmente nos detengamos y nos demos cuenta si estás con Dios o dices que estás con Dios. Si estás en el Evangelio o dices que realmente vives el Evangelio. Pero son cosas diferentes el llevarlo a cabo. Y miren lo que nos presenta aquí, Salmo 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocija. Fíjense lo que nos está diciendo. Hay que cantar, hay que estar alegres por nuestro Dios con todo lo que nos regala. Hay que estar atentos, hay que ir ante su acatamiento. Y vean lo que nos dice. Y aquí están sus bendiciones. Reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Vean qué importante es todo esto. Y por eso es que hay que reconocerlo. Hay que darnos cuenta que está ahí. Hay que darnos cuenta que nos está acompañando y que nos está guiando en cada instante de nuestra vida. Y esto es importante que nosotros lo vayamos viviendo. Y esto pues nos lleva en cierto sentido a lo que nosotros pues de alguna manera es una consecuencia. Confiemos que Dios conoce el camino, que Dios sabe, Él lo creó, Él construyó el camino. Date la oportunidad realmente de confiar en Dios. Date la oportunidad de que si Él dice que te tomes de su mano porque obedece su palabra, obedece. Confía en Dios. Confía en el Señor y date esa oportunidad de atender las cosas que el Señor te está dando y sobre todo el camino que te está indicando. Hay que seguir esas indicaciones, hay que estar muy atento. Versículo 1 del Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No hagas caso a eso, porque como hierba presto serán cortados y decaerán como verdor de renuevo. Fíjense lo que nos dice aquí, y aquí está la clave. Espera en Jehová, confía en Dios, pero la confianza en Dios no solamente es de que diga, yo sí confío mucho en Dios, porque hay muchas personas, o todo el mundo, por generalizarlo, dicen, yo confío en Dios, pero la confianza en Dios, fíjense cómo está acompañada de acciones. Espera en Jehová y haz bien.
haz bien, vivirás en la tierra y verdad serás alimentado. Es decir, hay que vivir lo que estamos diciendo. Por eso es que yo insisto mucho que ese es el verdadero problema del cristiano para hallar a Dios completamente en su vida. Y vuelvo a repetir el caso de Job, porque el mismo Dios decía, ¿no se han dado cuenta que es un hombre tan justo, tan perfecto? Sí, pero a pesar de eso había un escalón más que él tendría que subir para realmente vivir con el Todopoderoso y tener esa armonía. Es decir, que yo siempre sustento el hecho de que hay situaciones espirituales y escalones espirituales, niveles espirituales, pero en ese sentido sí nos estamos dando cuenta de que hay una situación muy difícil que nosotros tenemos que percatarnos, hermanos. Tienes que vivir el Evangelio. Vivirás en la tierra y verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Hay que confiar en Él, que Dios sea todo nuestra vida, que confiemos realmente en lo que nos está indicando. Y otra vez nos dice, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Aquí cuando dice Él hará, es porque evidentemente Él se va a manifestar, pero cuando nos dice, exhibirá tu justicia como la luz, está hablando de lo que te toca a ti. La confianza no solamente es decir, creo en Dios. No, no, no. La confianza está en vivir lo que es de Dios, lo que es justamente para exaltar la palabra del Todopoderoso. Así es que es muy importante que nosotros veamos esto. La confianza no solamente es decir creo en Dios, la confianza es vivir en lo que el Señor te da, vivir en lo que el Señor te indica. Y en este caso, bueno, pues nos lleva en una obviedad en que nosotros debemos de estar cumpliendo con las indicaciones del Todopoderoso. Obedece las reglas que te da, son reglas de vida, son mandamientos. Hallar a Dios, y por eso es que yo insisto mucho en esto, y por eso es importante a las almas nuevas que les podamos compartir la voluntad del Eterno. No solamente está en el hecho de decirles, vengan, encuentren a Dios, miren qué bonito el Evangelio, Cristo murió en miércoles, resucitó en sábado. No solamente es eso, que es parte, es importante. No estoy descalificando diciendo, eso no importa. No, 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 estoy diciendo, es muy importante y muy valioso, pero tan importante es conocer eso como vivir lo que estamos predicando. Esa combinación, esa conjugación de una cosa con la otra es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos nosotros vivir en un momento dado. Y por eso es muy importante. Y ponemos aquí, Dios no es una máquina de dulces para atender tu palabra y verás su manifestación. En la Biblia hay una serie de reglas. Es decir, no es de que, Señor, dame. Sí, ya lo hemos dicho, el amor de Dios es infinito, el amor de Dios es incondicional, te lo da. Lo que está condicionado está la cuestión de tu salvación. Y tu salvación implica el hecho de que cumplas con las reglas de vida que el Señor te da, que cumplas con el mandamiento que el Señor te está indicando, que cumplas con todas esas palabras que el Señor te está poniendo presente delante de ti en todo momento de tu vida. Y es que es sumamente importante. Unos versículos que hemos tocado con cierta frecuencia aquí en Mensajes de Salvación o en este canal, implica justamente lo que nos enseña la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2 y versículo número 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo mismo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le hemos conocido. Fíjense nada más, donde lo que nos está diciendo el apóstol Juan, en esto sabemos si le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos. Vean qué hermoso. El que dice que yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Es decir, que todo lo que hemos estado comentando en esta mañana, ya tarde, tiene el sustento de la palabra del Dios Todopoderoso. Y nos está indicando justamente bajo estas circunstancias de que tenemos que, si dices que has encontrado el camino de Dios, si dices que tú perteneces al pueblo de Dios, si dices que tú estás en esta ocasión, en esta búsqueda, si crees que lo has encontrado, no hay de otra.
tienes que vivirlo. Tienes que guardar y atender sus mandamientos. Y esa es la gran invitación que yo te hago el día de hoy, hermano, hermana. Que estemos atentos a esas reglas de vida y se vuelve todo un círculo ahora virtuoso, no vicioso. Ahora es virtuoso. Porque si tú crees que ya encontraste el camino de Dios y empiezas a vivir conforme a sus mandamientos y confías plenamente en Dios y haces a un lado todas las cosas que te lo impiden, el tener esa armonía con el Eterno y empiezas a luchar por cada vez estar más cerca del Eterno, entonces estoy seguro que en el cumplimiento de sus mandamientos, de su palabra y de su voluntad, vas a alcanzar esa vida eterna. Yo estoy seguro que el Señor será con nosotros. Y por eso, pues yo lo único que les podría decir, hermanos, ya como cierre de lo que hoy hemos estado platicando es, busquemos a Dios, porque hoy, en este momento, en este día, bajo las circunstancias que estamos viviendo, yo vuelvo a repetir, creo que Dios nos está queriendo decir algo, y es sobre todo que le escuchemos, que lo atendamos y que vivamos, no por vanagloria, no por beneficio personal, no por beneficio particular, sino porque realmente, y me refiero al sentido económico o el hacer a un lado algunas otras circunstancias. No, claro que sí hay un beneficio espiritual, personal y particular, pero ese beneficio tiene que ser en la comunión de lo que Dios pide, no en lo impropio, no en lo incorrecto, no en cosas que no sean sanas espiritualmente, sino en la sanidad espiritual que hoy sí necesitamos tener con el Todopoderoso. Dios es la respuesta, Dios es la solución. Dios nos dará todo, así como dice la Escritura, te permite entrar en esos momentos, en esos valles complejos, difíciles, valles de sombra, de muerte, pero el mismo Dios te dará la salida. Dios no te va a abandonar, hermano. Dios estará contigo en todo momento, pero lo importante es que una vez que lo hayas encontrado, que estés convencido de cuál es su voluntad, entonces realmente vivas de acuerdo a lo que el Señor demanda de ti. Yo les invito, carísimos hermanos en Cristo, yo les invito a que busquemos a Dios y si ya lo hemos hallado, que creo que es lo que creemos todos los que estamos aquí, vivamos conforme a su voluntad para que realmente demostremos que nuestra vida es diferente porque el Señor la ha cambiado. Una vida llena de Dios y una vida llena siempre de todo lo que implican esas bendiciones que el Señor nos regala, producto de que estemos atentos a su palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos, y gracias. Que el Señor les acompañe y paz a vosotros.